palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, ya, en el capítulo 18, verso 36, ya, 18, 18, cuesta la palabra. Ya, pero quiero que también abra su Biblia en el Mateo capítulo 6, donde hemos estado todo este tiempo también hablando de las cosas del Señor, ¿no? Ya, ok. Quedamos en esta mañana en el verso 33 del capítulo 6, ¿ya? ¿Cierto? Y tratamos de enseñar y de aprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Señor dice en este versículo 33? ¿Ya? Entendiendo que está en el concepto de la oración, ¿cierto? Porque el capítulo 6 habla exclusivamente, ¿cierto?, de cómo agradar a Dios. Y cuando uno agrada a Dios, o cuando uno quiere agradar a Dios, tiene que entenderlo cómo agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? De esa forma, entonces, el Señor Jesús les enseña un secreto, por decirlo de alguna forma, a sus discípulos de cómo agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? En la intimidad. La oración habla de intimidad, ¿cierto? Qué hermoso es la intimidad. La intimidad de un matrimonio, la intimidad de la amistad, la intimidad, ¿cierto?, de las relaciones humanas. Qué hermosos son esos lugares, en esos momentos donde uno habla cosas que solamente entre ellos se puede hablar. ¿Me dice amén? Ese es ejemplo. Entonces, tengamos eso. Y el Señor entonces le enseña el modelo y le dice entonces qué es y de qué manera poder hacerlo, ¿ya? Y le enseña entonces otro secreto más, ¿ya? Que la oración, ¿cierto? Uno no va a buscar al papá o al Padre nuestro para que le dé todo lo que uno quiera tener, sino que uno va donde el Padre para decirle: Señor, venga tu reino. Eso es lo primero que se pide, ¿o no? Sí, porque eso dice así, ¿no? ¿Cierto? Lo primero que se pide luego de haber glorificado, haber alabado al Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Se está pidiendo, venga tu reino. ¿Me dice amén o no? Entonces lo primero que usted necesita es ser sanado. No. ¿Qué necesita usted? Que su reino venga. Le pregunto, ¿en el reino de los cielos hay enfermedad? Entonces, ¿qué va a pasar con su enfermedad? Va a ser sanado. ¿Ve? ¿Lo entiende? ¿Entiende el orden? Bueno, ese es el orden. Y así entonces, bueno, dijimos muchas cosas, estuvimos hablando de esto. Ya, yo lamento que usted, o que esto no se pueda hacer y estar haciéndolo en solo culto. Ya, y así seguimos. Entonces, y llegamos, ¿por qué el reino es tan importante? Porque aquí en el verso 33 de Mateo 6, ¿cierto? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ya? Vimos primeramente por qué había que buscar. Analizamos la palabra buscar. ¿Por qué dice primeramente? También analizamos la palabra primeramente. ¿Y qué buscamos? A Dios. ¿En qué? En su reino. ¿Ya? Luego vimos la justicia. La justicia tanto de Él, que nos da a entender su santidad, ¿cierto? Y la rectitud de esa justicia, la cual nosotros tenemos que vivir. ¿Ya? Y entonces, las cosas que usted pide serán añadidas. Y entonces, y recalco eso, nosotros queremos al revés, que las añadiduras vengan y entonces voy a buscar el reino. Es al revés. ¿Me entiende? Entonces por eso cuesta mucho que la gente viva espiritualmente. La gente vive en la tierra, los creyentes, los hijos de Dios viven en la tierra, pero en la tierra. Ya me va a entender ya. Y entonces quieren luchar con un mundo que no conocen, contra un mundo que los tiene sujetos y atados. ¿Me entiende? Entonces, esta es la lucha permanente que tenemos como hijos de Dios, ¿cierto? Dos reinos que se oponen y que se ponen a pelear, a luchar. Por eso nosotros somos llamados a batallar, a luchar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, en este sentido, ¿ya?, usted tiene que tener claro que usted no pertenece al reino de esta tierra. Su reino no es de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde es su reino? Eso es. ¿Dónde está eso? Mateo 6, capítulo 6, bien digo, versículo 10. Venga tú, hágase tú. ¿Ya? Así también en el cielo como en la tierra. ¿Ya? Así que Cristo estaba clarito. Y Juan lo explica de la siguiente manera. En un momento álgido donde el gobierno romano, ¿cierto?, estaba apoderándose de la tierra en aquel entonces, ¿ya?, y las ciudades que ellos apresaban, ¿cierto?, exponían toda su cultura romana, la daban a entender y, ¿cierto?, y la
y cada una de esas personas tenía que vivir de la manera, como los romanos decían. Por eso el conflicto entre Pilato y Jesús. Por eso el conflicto, ¿cierto?, de que los ancianos o los fariseos, ¿cierto?, los sacerdotes fuesen donde Pilato a pedirle que apresara a Jesús, ya por la autoridad política que había, de gobierno que había. Entonces, aquí tenemos el antecedente bíblico donde hay dos reinos que se contraponen en sí mismos, ¿ya? Y que uno claramente le dice de dónde es su reino y niega que su reino sea de este mundo. Mejor dicho, nunca Cristo buscó reemplazar a César. ¿Me dice amén? En el contexto romano, nunca. Y nunca Cristo va o quiere, ¿cierto?, reemplazar a alguien en este mundo, porque su reino no es de este mundo, cuando dicen amén, ¿ya? Entonces el Señor es claro en decirnos aquí. Leo el versículo y aquí empezamos entonces a conversar un rato acá, ¿ya? Dice: respondiendo Jesús, después de un diálogo con Pilato, Jesús le respondió, el verso 34, ¿dices tú esto por ti mismo? Y ahí está entonces, ¿cierto? ¿O te lo han dicho otros de mí? Y bueno, Pilato viene a conversar. Yo no soy judío, así que no sé esto, no entiendo mucho. Y entonces Jesús le dice, ¿ya? Verso 36, mi reino, le dice, para que le quede claro, ¿a quién? Aquel que representaba un reino. ¿Qué reino representaba Pilato? ¿Cierto? El reino terrenal o el reino de César, ¿ya? Ese reino representaba Pilato y Pilato tenía la autoridad de ese reino. ¿Me dice amén? Pero Cristo le dice, mi reino no es de este mundo. Jesús sabía de qué reino estaba hablando. Pilato no lo sabía. Y a veces tú y yo, cuando hablamos del reino de Dios o del reino de los cielos, tampoco entendemos de qué es lo que estamos hablando. Simplemente es meramente un concepto, una palabra, pero no lo tengo claro cómo es. Entonces, nuestra vida, ¿cierto?, es complicada y se va desarrollando entonces un conflicto cada día. Por eso el Señor le aclara claramente en el 6, en Mateo 6, le dice, no os afanéis. Porque Cristo, Jesús, sabía que el hombre vivía de lo que veía. No vivía tras la fe, vivía de lo que veía. Y lo que veía eran conflictos, eran problemas, dificultades, ¿cierto? Hambre, hambruna, necesidades, enfermedades, escasez, problemas familiares, etcétera, etcétera. Eso es lo que veía el hombre. Pero Cristo no veía eso. ¿Ya? Él veía su mundo, su reino, estableciéndose en la vida de seres humanos. ¿Me dice amén? Ya. Esto es entonces lo que está pasando aquí. Mi reino entonces no es de este mundo. No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué pasaría? Hubiera una lucha, una pelea de seres que le representarían a él con seres que representan el mundo. La lucha humana, por cierto, que se perdería. Porque obviamente que los ángeles, los arcángeles y todo ser divino es superior a un hombre. En cuanto a poder y en cuanto a gracia. ¿Me dice amén? Entonces, nuestra vida es una batalla continua. ¿Ya? Continua. Por eso en la antigüedad, ¿cierto?, los profetas, los reyes usaban escuderos, que eran guerreros preparados para defenderlos a ellos. Lo que hoy día llamamos guardaespaldas. Que a veces no te guarda la espalda. ¿Ya? Gente que está lista, dispuesta al conflicto bajo el dominio que se le ha dado. ¿Ya? Entonces, nuestra batalla de reinos, nuestra batalla de mundos, nuestra batalla, ¿cierto?, del sistema en que vivimos, es una batalla continua. Y es una batalla de dominio. De dominio. ¿Qué dominio es superior? ¿El celestial o el terrenal? ¿Ah? Pero dígamelo con convicción. ¿Qué dominio o qué reino es más poderoso? ¿El celestial o el terrenal? Por eso cuando usted ora, ¿qué decía Jesús que uno hiciera? ¿Que uno pidiera que el reino terrenal fuese mayor? No, uno dice, venga tú, que se haga tu voluntad en el cielo, porque reconocíamos que ese era divino. ¿Me entiende? Entonces, por eso,
ser hijo de Dios, ser hija de Dios, hay que ser bien varonil y bien mujer en todo el sentido y el contexto de la palabra. O sea, hermano amado, ser hijo de Dios y venir cuando uno quiere, eso es, no sé, qué lo que es. Yo no puedo vivir sin mi Padre Celestial. Y donde está Él, yo quiero estar. Y yo quiero vivir con Él todo el resto de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Y estos reinos en contraposición es un reino de poder. El dominio está tras el poder. Por eso, hermano, los brujos hacen cosas. ¿Cierto? Hacen cosas, sí. Pueden sanar a la persona, le hablan, ¿cierto?, lo que le puede pasar, le leen el futuro. Sí. Y nosotros con la palabra de ciencia podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿se dan cuenta los poderes cómo se relacionan? Claro, y hay gente que le tiene miedo de hablar incluso hasta del diablo. Que el diablo está derrotado, hermano. ¿Qué más miedo le va a dar a alguien derrotado? Y eso tengo que mirarlo conforme a lo que yo tengo del reino. Por eso cuando usted ora, cuando yo oro, ¿ya?, o cuando oramos, dejamos que el reino de Dios sea establecido. Estamos pidiendo que este reino, ¿cierto?, imponga sus reglas, como el imperio romano, ¿cierto? Llegando a una ciudad, conquistando un pueblo, ellos imponían sus reglas, imponían los impuestos, imponían, ¿cierto?, que hay que respetar al César, y etcétera, etcétera. Lo mismo pasa aquí. Cuando usted viene a ser hijo de Dios y entra al reino de Dios, usted tiene que en su vida imponerse las reglas. Vivir conforme a sus reglas, no a las que usted quiere. Ay, me parece que estamos mal. Nadie está tan contento cantando y alabando a Dios y ahora... ¿Sí o no? ¿Quiere luchar o no quiere luchar? ¿Quiere batallar? ¿Quiere que las cosas sucedan o no? ¿Quiere ver milagros, hermano? Bueno, si los milagros no vienen así, Señor, ¿dónde está Batman? No, ni el Chapulín Colorado, hermano, no. Es Dios haciendo una obra. Pero ¿cómo estamos nosotros? Por eso, allí cuando estábamos leyendo primeramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es la rectitud de tu vida. Mira, aunque uno no la sepa, ni nadie la sepa, y tú tengas muy guardado lo que tú haces en intimidad, hay uno que lo sabe todo. Hay uno que lo sabe todo. ¿Me entiendes? Por eso a Dios a algunos se le demora menos en contestar que a otros. Porque la vida es más consecuente con lo que creen y lo hacen. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, el orden que Dios quiere poner es el orden celestial. Un orden espiritual. Un orden completamente que trae un beneficio sobre este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque si tú oras y si tú tienes la intimidad, Dios te va a hablar a ti. Y Él va a venir contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando oramos, Él vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y de esa forma, tú y yo entonces vamos a ser consecuentes con la vida en Cristo. ¿Cuántos de ustedes conocen gente o hermanos que estuvieron alabando, incluso predicando, cantando, no sé, siendo ministro de algo y hoy día están en el mundo? Claro, porque no dejamos establecido el reino en nuestra vida. Pablo lo decía así: yo ya no vivo. ¿Quién vivía en él? ¿Y qué dijo Cristo? Cristo, mi reino no es de este mundo. Así que Pablo dijo: ya he acabado mi carrera y ahora tengo que ir al reino, a estar con mi Padre por la eternidad. ¿Me dice amén? Entonces, cosas claras, no simplemente cosas a veces un poco románticas, a veces hasta semántica tiene la escritura, de las frases, las palabras. Hermano, es una dependencia plena del Dios vivo. ¿Quiere una iglesia a Dios? Una iglesia que realmente tenga el dominio de poder, de su poder, sobre las cosas que están pasando normalmente en la vida normal y diaria de cada uno de nosotros. ¿Ya? Así que, mi hermano, cuando estos reinos chocan, ¿ya?, cuando los beneficios de este mundo, en el orden de Dios establecido por Dios, a este mundo, ¿ya? La palabra aquí mundo, ¿cierto?, en el sentido cosmos, ¿cierto?, es un lugar donde está todo ordenado y preparado para alguien. ¿Ya?
Eso es este mundo. Pero usted sabe cómo está este mundo. Este mundo está en un caos, desordenado. ¿Ya? El diablo lo tiene así. El pecado desatado en todo lugar y en toda circunstancia. Y entonces el Señor quiere establecer su reino, ¿cierto?, a este mundo que está aquí. Y traer los beneficios que Dios tiene de su mundo. Su mundo. ¿Me dice amén? Entonces, cuando un enfermo, ¿cierto? Cuando un enfermo o una persona endemoniada, ¿cierto?, son liberados, es cuando el mundo o el reino de Dios se establece frente a esas vidas. Y esas vidas son liberadas completamente porque colisionan, chocan. ¿Me entiende? Y obviamente que el reino de Dios es más poderoso que el reino de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Escritura dice que el rey de este sistema, el rey de este cosmos, el rey de este siglo es Satanás. Pero el rey de nuestra vida es Cristo, que trae un reino que se establece frente a cualquier dificultad. Alguien que se alegre por eso. ¿Ya? Por tanto, entonces, usted viviendo en ese reino, ¿cierto?, tiene un poder que usted mismo no lo usa. Porque muchas veces nuestro carácter y temperamento fallan frente a lo que Dios dice. Somos débiles, confiamos en nosotros mismos o buscamos simplemente lo que nuestros ojos ven, confiar en lo que nosotros vemos. ¿No? Y no confiar en lo que Dios es, aunque usted nunca lo ha visto, ni yo tampoco. ¿Ya? Y ahí entonces nuestra batalla, ¿cierto? Y entonces, dejemos en esto claro. Concluimos entonces que, como introducción a esto que vamos a hablar, ¿ya?, que mi vida, ¿cierto?, nuestra vida, es una batalla siempre. Diga siempre. Claro, la batalla es batalla. ¿Quién está preparado para batallar siempre? El que se prepara siempre. Claro. ¿Entiendes? El que está siempre preparado. ¿Ya? ¿Cierto? Si alguno hizo el servicio militar, ¿cierto?, donde lo hizo, le dicen, bueno, luego ándate al lugar donde está más cerca y inscríbete como reservista. Y si uno se inscribe como reservista, cada cierto tiempo lo van a llamar para ver cómo está de preparación. Y le harán los ejercicios, le enseñarán a lo mejor las nuevas armas, todo lo que está. Pero hay que prepararse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? No, el soldado que arranca sirve para otra guerra, eso es una falacia. ¿Ya? No, aquí hay que luchar y hay que dar la cara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, nuestra batalla es siempre, ¿lo dijo usted? Siempre. Y su batalla es por dominio, diga dominio. ¿Dominio de qué? Pastor, es que yo me enojo y a mí me da la rabia, no sabe nada. Dominio. ¿Qué dice el Señor? Dice que nos dio espíritu de poder y de dominio propio. ¿Se da cuenta usted lo que trae el reino de Dios? Dominio propio. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, la batalla por el dominio, ¿cierto?, que usted quiere tener es un conflicto de poder. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque tenemos una batalla permanente, una lucha continua contra la adversidad, el enemigo. ¿Me dice amén o no? Entonces, por eso, si usted deja de orar, ¿qué es lo que sucede? Las tinieblas avanzan. Imagínese el creyente que no ora normalmente y que ora de repente cuando tiene una necesidad. Imagínese cuánto ha avanzado el enemigo sobre su vida, sobre sus intereses, sobre lo que Dios le ha dado. ¿Y por qué avanza? Porque no hemos establecido lo que Dios dice en el Padre Nuestro. No hemos establecido el reino. No hemos establecido, ¿cierto?, la gracia de Él, el poder de Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te dice que el pan te lo va a dar diario, es lo mismo que usted, si usted no ora, sería lo mismo como aquel trabajador que va el primer día del mes laboral, va y trabaja y ahí va después, luego al día 30 para recibir el salario. ¿Qué diría usted? No, pues si tú trabajaste un día nomás, pues, tienes derecho al pan de un día. Uy, Dios. ¿Está acá o no está acá?
Oye, algunos me están mirando. ¿Para qué vine? Mejor me hubiese quedado comiendo sopaipillas pasadas. Estaban haciendo ahí. Cosas que me gustan a mí. Las cosas de Dios. Como dice mi nieta Renata. Bien. Entonces, ese dominio es un conflicto de poder. ¿Ya? ¿Cuántos quieren echar fuera el demonio de su casa, de su hogar, de su vida, de sus hijos? Dice, pastor, me cuesta tanto. Hay gente que ayuna, pero no sabe qué hace con el ayuno. Cree que es simplemente una tensión de alimentos. El que ayuna, lo primero que debe hacer, que todo ese día tiene que orar. Lo básico del ayuno es la oración y la palabra. Porque Dios tiene que hablarme cuando dicen amén. Y debo recibir lo que Dios quiere darme. ¿Ya? Entonces, hermano, si hay una batalla permanente de dominio y conflicto de poderes, estamos hablando de una sola cosa. Estamos hablando de gobierno, de gobernar. ¿Ya? Tú y cada uno de los que estamos aquí hemos sido creados para gobernar. Oh, no le gustó eso. A mí me encanta. Yo quiero gobernar. Aunque sea mi propia vida, pero quiero gobernar algo siquiera. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y que el perrito haga caso. Pero algo tengo que gobernar. ¿Cuántos dicen amén? En algo tengo que tener dominio. ¿Ya? Entonces, los hijos de Dios, ¿cierto? Que están insertados en el reino, están hechos para gobernar. ¿Y por qué, pastor, tengo que gobernar? Porque fue lo que Dios me dijo. ¿Y cuándo lo dijo? Cuando recién lo hizo. Al hombre, ¿cierto? Génesis 1:28. ¿Ya? Y los bendijo Dios. ¿Para qué? Para esto, para esto, para este otro. Y para que gobiernen, sustenten la tierra, la sojuzguen la tierra. Ahí está. Gobierno, diga gobierno. No se asuste, por favor, gobierno. Sí que hay gobiernos corruptos en este mundo, los gobiernos pasan, ¿cierto? Y todas las cosas. Pero esto es algo que usted tiene que establecer. ¿Ya? Diga, fui creado para tener intimidad con Dios. ¿Lo creo o no? Sí, fui creado para tener intimidad con el Padre. Por eso el Padre no soy yo, sino que el Padre en mí, ¿cierto? Que me comisiona a gobernar. No es que usted quiere gobernar, no es que usted quiere mandarse las partes, no es que usted quiere tener esto. No, es Dios, el Padre en nosotros, que nos da autoridad para gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿qué va a pasar? Algo tiene que suceder. Diga, algo tiene que suceder. Qué maravillosa esa exposición de que usted pueda entender esto. Cuando usted tiene intimidad, Dios ahí en la intimidad viene, te dice, vas a gobernar, te voy a comisionar. Y entonces te empieza a hablar, vas a hacer esto y esto otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Entonces, no voy a tener las dificultades que normalmente tengo porque estoy bajo la comisión de gobierno. Cuando alguien lo comisiona, ¿ya? ¿Cierto? Te vas a ir de comisión a tal parte. Ya, y dices tú, ¿y cómo me voy a alimentar en ese lugar? ¿Qué le dice el que lo manda? Aquí tienes un viático. Y le hace, ¿cierto?, un cheque o le da una cantidad. Pregunto, la cantidad que dio aquella persona, ¿conforme a qué lo da? ¿Conforme a qué lo da? Conforme a lo que representa, a la empresa que representa. Se lo da a la persona. Le dice, tú vas a ir allí, tú me vas a representar a mí, ¿ya? Y tú eres un comisionado de alguien que tiene todo. ¿Qué vas a llevar? Todo lo necesario para que la comisión te vaya bien. Ay, Dios. ¿Me está entendiendo ahora? Usted viene con una comisión celestial. ¿Qué es lo que pasa allá en el cielo? ¿Hay necesidad? No, si quiere lo leemos. Si esto es muy maravilloso, si la Escritura está para eso, para decirnos qué es lo que pasa. ¿Ya? Filipenses capítulo 4, verso 19 dice, y algunos se lo saben de memoria también, ¿no? Dice que el Señor es pobrecito, no tiene nada de nada. ¿Ya? ¿Qué dice? Mi Dios
mi Padre suplirá, ¿qué dice? Todo lo que os falte. Y ahora pone, conforme a ese banco que tengo en el cielo, a eso que tengo yo, que me pertenece, conforme a mis o a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Me dice amén? Y entonces, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted cuando Dios lo comisiona? Verso 13 del mismo capítulo. Todo lo puedo en Cristo. Ay, Dios. ¿Lo entiende o no? Jesús no estaba hablando sino de, Pablo estaba hablando no sino de otra cosa, de dinero estaba hablando. De lo que te falta, de la comisión, de lo que Dios quiere darte. ¿Cuántos dicen amén? Y que muchas veces lo aplicamos solamente a las cosas espirituales, aunque quiero decirle que también el dinero es espiritual. En el reino de Dios todo es espiritual. ¿Me dice amén? Entonces usted tiene que mirar esto, ¿ya? Que usted está hecho para gobernar y en esa comisión de parte de Dios. ¿Me dice amén? ¿Ya? Tenga en cuenta lo que Dios entonces quiere hacer con usted. ¿Ya? Dios quiere gobernar, diga, Dios quiere gobernar, ¿cierto? A través de nosotros. A través de nosotros. ¿Me dice amén o no? Ahora, los gobiernos normalmente se establecen bajo el medio del servicio. Sirven, ¿no? ¿Cierto? El Señor trae un gobierno que se establece, ¿ya? Y que usa su autoridad conforme al servicio que se debe prestar. Por lo tanto, entonces, el gobierno de Dios es diferente al gobierno humano, como se establece, ¿ya? Y se lleva entonces bajo el dominio del Señor, ¿ya? Por eso usted puede orar al Señor y las cosas pueden suceder. Por eso usted puede orar a otro y si hay alguna cosa que tenga que ocurrir, ocurre, ya sea liberación, perdón de pecado, sanidad, etcétera, etcétera. Ocurre, porque usted está planteando el dominio del Padre. Usted oró, usted tuvo intimidad, usted sabe lo que el Dios le dijo. ¿Me dicen amén? ¿Ya? De esta forma entonces usted va a ir siendo guiado. Segunda cosa, ¿ya? No debemos cometer el error que todos los creyentes, todos los hijos de Dios deben estar en una empresa o en un gobierno, en un departamento, en alguna parte para ser líderes o hacer gobierno de Cristo. Porque ¿qué pasa con los que no llegan allí? ¿No pueden gobernar? Claro que pueden gobernar. No simplemente los empresarios, no simplemente aquellos que puedan llegar, ¿cierto?, a una estatura de gobierno en lo humano, ¿cierto? Pueden ser líderes de gobierno o establecer el reino. Todos establecemos el reino. Todos. Cuando usted ora por el vecino o la vecina, por un niño, por lo que sea, usted está estableciendo lo que Dios le dijo a usted. Usted está gobernando, usted tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Sobre la vida del otro. Porque el otro pertenece a un mundo, a un reino que está vencido. Pero usted tiene el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y tiene la unción del Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso cambia. Eso cambia. Y entonces le da a usted una forma diferente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llega uno entonces, o se llegan a establecer en ciertas partes de gobierno, o de empresas, o de departamentos? ¿Ya? Cosa que es agradable, que parece ser buena. La realidad, hermanos amados, es que debe ser una consecuencia de la verdadera meta. Porque Dios es el que promueve. Dios es el que te hace ascender. Cuando dicen amén. ¿Ya? Que tú tienes que ser semejante a Cristo. Ya, ningún trabajador que no entienda la verdad del reino y establezca que él debe ser el mejor operario de su máquina, o el mejor trabajador en la oficina, o el mejor jefe donde está, no va a ser promovido. Y debe representar el reino de Dios. Mejor dicho, debe ser semejante a Cristo. En excelencia, en humildad. ¿Cuántos dicen amén? Porque es la verdadera meta. Es que la gente vea a Cristo en nosotros, ¿no? Y nosotros entonces representamos ese mundo, ese reino. Entonces orar Padre nuestro que estás en los cielos no es simplemente eso, es mantener toda una esfera de conocimiento bíblico para poder aplicar correctamente las cosas. O si no, cualquier cosa me deja a Dios de lado. Cualquier situación dejo a Dios de lado. Es más importante lo que me va a dar la situación en cuestión de que yo estoy haciendo a que Dios lo que Dios me puede dar.
La hermana de aquí atrás me dice, habla Señor que tu pueblo oye. Pero ya estamos bien. ¿Me dice amén o no? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos creemos que somos semejantes a Cristo? Eso es bueno, ¿no? Preguntarse, ¿cuánto de Cristo hay en mi vida? ¿Ya? ¿Cuánto de Cristo hay en mi vida? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a decir en cualquier momento, no, yo tengo que estar con mi Padre? No, pero vamos, acá hagamos esto. No, yo tengo que estar con mi Padre. Cristo dijo así, no, ustedes vayan a comer, vayan a divertirse, yo tengo que ir a estar con mi Padre. Porque sabía quién era Él. Sabía lo importante que era Dios para su vida, o el Padre para su vida. ¿Por qué? Porque era un hijo que tenía claras las cosas del reino. ¿Ya? ¿Me dice amén? Porque ese es el Señor el que te va a ascender. Ese es el Señor el que te va a dar cierto adecuadamente y va a exponerte en el lugar de liderazgo que corresponde. No simplemente ¿cierto? Cuánto que tú estés ahí muñequeando las cosas o buscando el favor de otro o cayéndole bien a alguien. No, es el Señor cuando dicen amén. Es el Señor. ¿Ya? Por eso tú y yo tenemos que tener que la oración es la actividad más simple, más sencilla que todo hijo de Dios puede hacer. Porque si ya no oramos, hermano, sencillamente el creyente está paralizado. Si no oramos, hermano, es estar como paralizado. Cuando uno ora más es cuando más mal está, humanamente hablando. Y cuando uno debiera orar, cuando mejor está, para que lo malo nunca llegue. ¿Cuántos dicen amén? Claro, pero estar con Él. Y que Él sea, Señor, no te dejo ni con nada. Aunque me tome una taza de té pelado, no importa, yo voy a venir y te voy a dar gracias por todo lo que tengo. ¿Me dice amén o no? ¿Ya? Claro que sí. Porque esta es una actividad tan sencilla, tan simple que el creyente debe hacer y que puede realizar. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que realizarla? Como hijos al Padre. Usted tiene que orar como hijo al Padre. Lo segundo que usted tiene que tener en cuenta es que Dios le ama. Por lo tanto, usted está orando de amado al amado. ¿Hay alguien que dice amén o no? Ese amado es con mayúscula porque se refiere a Él. Como padre, como hijos, al Padre. Como amados, al amado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? En un sentido real y claro de nuestra vida. A veces puede ser simplemente una conversación con Él. O a veces simplemente puede ser sin palabra. Un silencio donde el Dios del cielo te está hablando. Eso es lo más maravilloso que le puede pasar a alguien. Por eso, esta es una de las actividades, ¿cierto? Como cuando yo empecé e hice, ¿cierto? El cuadro de la similitud de la Cenicienta. Ese cuento, ¿no? ¿Cierto? De la Cenicienta, que la oración es como la Cenicienta. ¿Quién viene a orar? Ni el que tiene tiempo viene a orar. Porque parece ser que la oración no es su fuerte. Hermano, usted no tiene que ser fuerte, usted tiene que venir a orar. Usted tiene que orar cuando dicen amén. No es que usted tenga dominio de la palabra, de la verborrea para decirle cosas a Dios. No, usted puede guardar silencio, pero está en la intimidad con el Padre. ¿Me dice amén o no me dice amén? Alegre su corazón en esta hora, porque si Dios te está tirando la hojita, es simplemente porque no lo estoy haciendo correctamente. Algo me está pasando, me está inquietando, ¿cierto? Se me está poniendo duro el asiento. Por algo es. Por algo es. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer esto que es tan simple y tan sencillo. ¿Ya? Así que esa es la actividad, hermano. Ahora, la oración puede ser la actividad más complicada porque no entendemos cómo resultará, de qué forma se hará, cuáles son lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Porque realmente Dios contesta a quien quiere contestar. Porque Dios es soberano en esto. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que he aprendido cuando Dios pide algo, lo que yo creo que tengo que hacer es hacer lo que Él pide. Los resultados no son míos, son de Él. ¿Me dice amén? Aunque haya pedido años por una situación y que no hay respuesta hoy día, no quiere decir que Dios no me oye.
simple y sencillamente para Dios no es la prioridad para mi vida porque no la necesito, o algo está Él pensando que aún todavía yo no entiendo de por qué Él no contesta lo que yo le pido. Y que yo debo saber tomarme y sujetarme de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cuántos consideran que orar es un honor? Cuando uno considera que algo es un honor, cuando alguien de alta reputación o de mayor rango lo recibe a uno. ¿Sí o no? Es un honor. Qué bueno. ¿Ya? ¿Cierto? Mira, me habló, me dijo hola. Eso es lo que pasa con los artistas, con cualquier persona que se dice o que se toma como importante. Y las personas quedan así. ¿Me entiendes? Y uno, ¿cómo lo hace con el Padre? Es un honor orar, hermanos. Es un tremendo privilegio orar. Es una tremenda bendición orar. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú superas tus debilidades, superas lo que te está pasando. Cualquier posibilidad, ¿cierto?, de comprensión, Dios te la tiene que dar. Y Dios te la va a entregar. Cuando dicen amén. Por eso orar, hermano, es lo más efectivo que puede hacer la iglesia. Y la iglesia eres tú. No es ¿cierto?, concepto de lugar, no. Este es un lugar donde la iglesia se congrega. Pero la iglesia eres tú. ¿Ya? Así que hay una tremenda posibilidad de que tú comprendas esto. ¿Ya? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Quiénes somos? Hablando en este contexto, somos los representantes de Dios. Somos los comisionados por Dios cuando dicen amén. Y su comisión es básica y es clara. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es claro, es manifestar el reino, es hablarle a la gente de Cristo, es decirle a la gente lo que necesita. Pero cuando estoy más convencido de lo que tengo que hablarlo de la manera como Dios me dice, es cuando yo oro. Asumo la responsabilidad, por eso Cristo asumió su responsabilidad, no permitiendo que ni sus mejores deseos de Él o de los demás pudieran, ¿cierto?, terminar con lo que Él tenía como meta. Por eso sabía Jesús que había uno solo que no quería que Él llegara donde Él tenía que llegar. Ese era Satanás. Y cuando alguien le dijo algo, dijo, este no es este es Satanás. Y eso es lo que tenemos que dimensionar nosotros. ¿Quién nos está diciendo esto? Cuando se te abre una puerta grande, gigante de algo, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Cómo te consume el tiempo? Lo que antes invertías en el Señor, ¿cómo te lo consume ahora? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí. Y Pedro no era Satanás. Pero como Satanás necesita un ser humano para hacer lo que quiere hacer, ahí había uno, Pedro. Y muchas veces nosotros somos parte de ese ejercicio de él. Porque nos dejamos dominar por las circunstancias terrenales y no permitimos que las cosas celestiales vengan y sean una realidad en nuestra vida. Somos entonces representantes en la tierra. Somos sus embajadores en este mundo. ¿Qué decía Pablo decía, yo no vengo con palabras nomás, yo no vengo con palabrería, yo vengo con demostración de poder. ¿Me entiendes? Hay gente que quiere la unción para demostrar que tiene poder, pero no habla nunca con el Padre, no tiene nunca una comunión con Él. Hermanos amados, va a buscar la unción simplemente para eso, no le sirve de nada. Le va a funcionar un día, 2 días, porque vino lo que tenía el otro, se le pegó a usted nada más. Porque la unción cuesta. Y le cuesta a cada una de las personas. No se agarre de la unción del otro. Busque su unción. Dios se la puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios entonces obrará en favor de eso. Somos embajadores de un mundo sobrenatural. Ilimitado. Poderoso. ¿A
Aquí no hay que quejarse, hermano. En este mundo no hay tiempo para quejarse. En este mundo hay tiempo para trabajar y trabajar y trabajar, luchar y pelear. Porque mi Dios me dará todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Entonces, nuestro clamor, nuestra forma, suba a los chicos de la música, nuestra forma de hablar, nuestro clamor, todo, vamos a tocar el corazón de Dios. Cuando tú oras, vas a tocar el corazón de Dios y Dios va a venir. Y Dios te va a responder. Él vendrá, diga, Él vendrá. Porque cuando yo oro, Él viene. Alguien puede decir amén. Ya me empoderé también. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Hay algunos que tienen una cara, hermano. Padre Santo. ¿Quién es tu padre? Sonríe porque el Padre te ama. ¿Cuántos dicen amén? Créele al Señor, levántate. Es que usted, pastor, no sabe lo que me... Es que, hermano, no tengo nada que saber. Porque hay uno que lo sabe todo antes que tú le digas algo. Lo que pasa es que no lo has conocido, no has intimado con Él, no lo has buscado, como dice ahí el 33. Primeramente, buscad primeramente. Él es primero, Él, nuestro Padre es primero. No hay otro. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos entonces mirar esto y verlo. ¿Ya? Por eso la oración es esencial en nuestra vida. Y le vuelvo a repetir, el que no ora permite, ¿cierto?, que el reino de las tinieblas avance. Por eso el reino de las tinieblas contigo debiera chocar. Porque tú eres un representante del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino de Cristo, del amado Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren representar en esta hora el reino en esta tierra? ¿Cuántos están dispuestos a luchar y a pelear en el nombre de Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a tomar la armadura de Cristo y a poner, cierto, la palabra como una palabra, cierto, como la espada para que me sirva para pelear? ¿Por qué se destruyen los matrimonios? ¿Por qué dentro de las iglesias ocurren las mismas desgracias que están ocurriendo afuera? Porque no tenemos intimidad con el Padre. Porque no sabemos lo que el Padre dice en su palabra para que yo tenga un buen matrimonio, una buena familia, unos buenos hijos. ¿Ha escuchado usted en Facebook, por ahí anda, lo que dice Putin? Lo dijo delante de las Fuerzas Armadas. Dijo un discurso tremendo, parecía evangélico. Donde dice que lo más malo que el hombre está haciendo es desconocer su naturaleza. Es decirle que los jovencitos ya no son hombres y son mujeres. Y todo eso. Y un enreo que hay. Búsquelo por ahí, escúchelo. Es buenísimo. No sé cuántos minutos son, pero no es muy largo. Que alguien que se dé cuenta, no estando en este mundo, no estando en el mundo de Dios, hermano, es tremendo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto dicen amén? Es que yo estoy esperando que Dios me ayude para solucionar mi problema. No, ponte a trabajar, hermano. Preocúpate de los demás y Dios se va a preocupar de ti. Preocúpate de lo que Dios dijo y Dios se va a preocupar de ti. ¿Cuánto dicen amén? Por eso muchas veces cometemos errores los pastores porque también nos preocupamos de nosotros y no nos preocupamos de lo que tenemos que preocuparnos. De su reino, de la gracia de Dios. Que Dios venga en esta hora y esté llenando tu vida. Por eso la oración es algo que es poderoso. Y que el diablo se contenta, se alegra cuando alguien no lo hace. Porque eso menos problema le causa. Yo le quiero causar todos los problemas al diablo. Por lo menos darle un dolor de cabeza. A lo menos. Si no, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué decir que soy hijo de Dios? ¿Me entiendes? ¿Y para qué decir que mi Padre está en los cielos? Mi Padre está en los cielos. Mi Padre es bueno. ¿Ya? El choque de estos dos mundos me gusta. Aquí hay que pelear y batallar. ¿Cuántos quieren seguir peleando y batallando? Yo lo quiero hacer. De aquí a fin de año algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar cuando dicen amén. O en mi vida o algo tiene que pasar en que yo tenga que ver a Dios, ¿cierto? Una vez más en victoria frente a las dificultades y circunstancias de la vida de uno. Viendo gente sana, liberada, entregando su vida a Cristo. Cuando dicen amén, algo tiene que pasar. Tus hijos son hijos de Dios.
Lucha y pelea por tus hijos. Que estos cabros no me hacen. No, hermano, si es así no se lucha. Anda a la rodilla, anda a la intimidad. Recuerda, abre tu aposento, cerrada la puerta. Ahora, habla conmigo y yo te voy a contestar en público. La gente va a ver lo que yo voy a hacer contigo. Y tú no te vas a dar cuenta cuando la gente te diga: ¿y qué te pasó? ¿Qué te está sucediendo? Tú le vas a decir: hice lo que la Biblia dice. Me fui a mi aposento, cerrada en la puerta, oré, tuve intimidad con el Padre y Él hizo todo lo que Él dijo que tenía que hacer. Y yo simplemente le creí. ¿Cuántos dicen amén? Y me voy a levantar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué nos cuesta tanto ser felices? Porque un día feriado, hoy día, esta noche, mañana es feriado. Ay, qué rico, mañana es feriado, mañana voy a descansar. Porque si yo tengo al Dios del descanso, mi descanso está en Cristo, mi paz está en el Señor. Ay, ¿cuántos dicen amén? Claro. ¿No dice eso la bendita palabra del eterno Dios? No me dice la palabra, el salmista dice: el que está bajo el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Oh Dios, ese es Elohim omnipotente, el todo, completo, el mismo que creó el cielo y la tierra. En el verso 1 del libro de Génesis. Ese es tu Dios, ese es nuestro Señor. ¿Me dice amén? Así que en el nombre de Jesús, párate frente a tus circunstancias y a tu situación y aplástala en el nombre de Jesús. Porque el poder que Dios te ha dado es superior al reino de las tinieblas. Es poderoso mi Cristo que todo espíritu del diablo. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice aleluya? Alguien se para frente al diablo y dice: con mi familia no vas a poder, con mi vida no vas a poder, con mi alma no vas a poder. Oh, y alguien diga amén. Aunque me faltara para comer, no voy a renegar de mi Dios. No voy a renegar de mi Dios. Que Él es mi Padre. Él es mi Padre. Y a quien alabo y a quien glorifico. A quien le doy toda la gloria. Levanta tus brazos al cielo. Levántalo. Levanta y adóralo. Alábalo. Alaba su nombre. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque vives con Él, vives para Él. Aleluya, estás bajo la cobertura de Él. No estás solo ni sola. No eres una pobrecita ni un pobrecito. El Dios del cielo te ha hecho su hijo y te ha investido de todo poder de lo alto. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Oh, aleluya. No le tengas temor a nada. Él va contigo. Él le va contigo. Oh Dios, oh Dios. Aleluya, gloria a Dios. Jesús, ven sobre nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Jesús. Oh sí, Señor.
reunirnos, congregarnos. El que nos ha hecho tener una vida diferente, distinta, es por este acto, la muerte tuya en la cruz del Calvario. Señor, es el comienzo de una nueva vida, donde todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. La muerte tuya, Señor, vino y trajo la garantía de nuestra salvación, de la eternidad, Señor, expuesta, no como algo deseado para una eterna juventud, sino la eternidad en la salvación, en algo, Dios, que todo hombre necesita. Por eso, muchas gracias. Y hemos sido convocados en este día, Dios, a recordar y hacer memoria de este acto de amor sublime. Por eso, recordando esto, Señor, partimos el pan ahora en el nombre de Jesús. Partimos este pan, Dios, y hacemos ver, Señor, lo que ocurrió allí con tu cuerpo, Señor, que fue sacrificado, que fue dado, que fue otorgado, Señor, en beneficio de aquel que lo recibe, Dios, que somos nosotros. Gracias, Señor, porque de esta manera tu cuerpo, Señor, padeció nuestro castigo. Y así, Señor, tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Dios, representada por estas copas, Señor, del jugo de la vid, vienen a representar el perdón de nuestros pecados. Así nuestra vida, Señor, tiene la eterna y hermosa salvación por amor de tu nombre. Gracias, gracias por el perdón permanente de nuestros pecados y porque podemos acudir a ti, Señor, cada día. Como dice el Padre nuestro, Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es todos los días, cada día, Dios. Perdónanos. Gracias por tu perdón innegable y no se ha agotado. Y has tenido tanta paciencia con nosotros que, no siendo los mejores ni perfectos, tu amor sigue siendo una realidad en favor nuestro. Así que ahora, Dios, al compartir cada uno de mis hermanos, Señor, seamos bendecidos al compartir esta copa y este pan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asientos para que sea más fácil de repartirles, hermano. Gracias. Mientras cantamos. Oh, sí, Señor, así es. Tu constante amor. Oh, Dios. Gracias, Jesús. Nos cubrió. Oh, Jesús. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo. Jesús. Te amamos. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Hijo de nuestro Padre, primogénito entre todos nosotros. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nos humillamos Oh, sí, Dios. en tu presencia. Aleluya. Envuélvenos
Padre, gracias. Honramos tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Todos tienen del pan, todos tienen de la copa. La palabra del Señor instruye para hacer un memorial. Recordar lo que Cristo hizo. No nos olvidemos de lo que Él hizo. A veces nos preocupamos de salir adelante en tantas cosas, pero no nos olvidemos de lo que Dios hizo. Del favor, por amor a su nombre. Ya. El Señor Jesús, esa noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos del pan. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Eres ese Dios tan bueno, maravilloso y perfecto. Todo lo que tú haces es perfecto, es bueno y es agradable, Señor. Señor, gracias porque nos dejas que pensemos en este acto sublime de amor. A veces las circunstancias normales y naturales de la vida, el ganarnos, Señor, el sustento, el salir un poco de la realidad, Señor, espiritual o celestial, y vivir la vida humana como tantos otros, a veces nos alejan de ti, Señor. Pero, Señor, sin duda, tú no te alejas de nosotros. Gracias, Padre, por estar siempre ahí, dispuesto a aquel que te llama. Y en esta hora, gracias por enseñarnos a no olvidar de tu amor y de tu misericordia. Gracias por tu cuerpo entregado por nosotros. Así también dice la Escritura. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Dígale usted: hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Alábelo, alábelo. Bendiga su nombre. Dele gloria, honra y alabanza. Tanto bien has recibido de Él. Tanto bien hemos recibido de Él. Tanto amor. Tanta misericordia. Si hay algo que tengas que decirle a Dios, díselo ahora. Dile a Él. Y aun cuando hayas dudado, aun cuando tu fe haya disminuido, aun cuando parece todo perdido y que simplemente parece que Él está lejos de ti, no, Él es cuando está más cerca de ti. Él está muy cerca del alma abatida. Él es el que da fuerza al débil, levanta al cansado, le renueva sus fuerzas y lo lleva a picachos más altos, donde pueda mirar y tenga la misma altura de Él, la misma forma de mirar como Él mira las cosas. Desde lo alto todo se ve pequeño, desde abajo todo se ve grande. Y así Dios quiere que veas como Él ve. Y así es la fe. La fe ve las cosas que Dios ve. La fe dice y declara lo que Dios está haciendo por uno. Por eso alábale en esta hora. Por eso glorifica su nombre. Por eso dale glorias, porque puedes hacer esto en memoria de Él. En memoria de Él. Él trae la bendición. Es el que te ama de manera sin igual. Él es maravilloso. Nuestro Dios único sobre todo es. Para nosotros, ese Dios todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Sí, Dios. Así es. Manos en alto está.
Padre, gracias te damos. Gracias por estar contigo, Señor. Gracias por amarnos y no desecharnos. Gracias por tener compasión de nosotros. Señor, que las enseñanzas, que tu palabra, las verdades que hemos leído, estudiado en lo personal, aquí dentro de esta congregación, no sea, Señor, palabra que quede en el tiempo, sino sea algo que vivamos. Palabra que se haga una realidad en cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Que esta palabra, este mes de julio, sea una realidad para ti. Y vea la grandeza del Eterno sobre tu vida. Porque estás viviendo en un reino que es sobrenatural. Un reino que no le pertenece a este mundo, sino al amado Hijo de Dios. En el cielo mismo viene y desciende su gracia. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos. Bendiga, Señor, el trabajo, la fuerza, la economía sea sustentable en tu vida. Padre, gracias. Y que nada, Señor, nos ayude a salirnos del entorno tuyo, a dejarte, Dios, sino que todo lo contrario, más cerca tuyo estaremos. Padre, bendigo a tu iglesia, que va de regreso a sus hogares y el amor tuyo esté sobre ellos. Mi hermano, mi hermana, que Dios te siga bendiciendo, porque eres un bendecido de Dios, eres una bendecida del Señor y la gracia reposa sobre ti. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor y que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Él es Cristo. Él es el Señor, el amado de nuestro corazón. A Él toda la gloria, a Él toda la honra y toda la alabanza. Amén. Sí, Dios. Gracias, Jesús. Que el Señor te bendiga. Despídete de tu hermano, de tu hermana allí. Eso es. Salúdale. Ya. Que no se le queden las cosas acá. Ya. Super